La tormenta tropical Elida se acaba de convertir en huracán categoría 2. Está atravesando en este justo momento por la costa oeste de México y avanzará hacia los Estados Unidos, específicamente California. Viaja a 155 kilómetros por hora, pero se espera que para las horas de las noches disminuya nuevamente a tormenta tropical. Todos los detalles se los daré a continuación, así que póngale mucha atención específicamente a qué temperatura estará su población. Como podemos observar, este es un sistema ciclónico muy variable que en un lapso de 2 días se ha convertido de depresión tropical, luego se convirtió en tormenta tropical y en día de hoy ha llegado a convertirse en huracán categoría 2 y para un lapso de las 10 de la noche, según los pronósticos, se convertirá nuevamente en tormenta tropical. Vemos como este huracán Elida categoría 2 se ha fortalecido en el Océano Pacífico, en la costa oeste de México y va rumbo hacia el suroeste de California, donde las autoridades han hecho un llamado a la población de que estén atentos ante cualquier eventualidad posible y fuertes lluvias que se esperan en las próximas horas. Se espera que el huracán Elida, ya convertido en tormenta tropical, esté por la costa oeste de Los Ángeles y para el día de mañana ya estará en la costa oeste de San Francisco y luego en Sacramento. Todo depende del ritmo que lleve el sistema ciclónico. El huracán Elida se encuentra en este momento a 440 kilómetros al oeste de la isla San Lucas. Todos los pronósticos indican de que la tormenta o huracán Elida no van a pisar territorio estadounidense, como tampoco han pisado el territorio mexicano, debido a que el sistema se ha mantenido en el Pacífico y no ha tocado tierra. Eso le garantiza a la población de que esté más tranquila. Pero con la gran variación que ha tenido este sistema, no nos da un pronóstico exacto de si se va a mantener en este ritmo durante muchas horas. Así que las personas deben estar precavidas y deben saber que para estos días deben andar con sus paraguas, porque va a caer mucha agua en toda la costa oeste de los Estados Unidos, como ha estado ocurriendo en algunos estados de México. Este año México espera una temporada de ciclones tropicales más activa de lo normal, en la que se espera entre 30 y 37 eventos entre el Atlántico y el Pacífico, ya que esta temporada ciclónica finaliza el 30 de noviembre y para este mes de agosto se espera el desarrollo de muchos sistemas tropicales que azotarán toda América y el Caribe. Ahora le voy a decir los pronósticos por las diferentes regiones, en específico mencionando sus nombres. En el Valle de México estará el cielo nublado en el transcurso de este día, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y caídas de granizos, vientos del este y nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros en zonas de lluvias. En la Ciudad de México se pronostica de 23 a 25 grados y mínima de 13 a 15 grados. Para el Estado de México, una temperatura máxima de 21 a 23 grados y mínima de 7 a 9 grados. En la península de Baja California, el cielo estará medio nublado, con lluvias aisladas y vientos de componente sur hasta de 40 kilómetros por hora. Esta noche tendrá un ambiente extremadamente caluroso antes de la llegada de la tormenta. Para el norte del Pacífico, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Por la mañana tendrá lluvias fuertes con un incremento
con vientos fuertes y posibles descargas eléctricas. En el Golfo de México, el cielo estará parcialmente nublado el día de mañana, con un incremento de nubosidad por la tarde con lluvias puntuales intensas en Veracruz y lluvias fuertes en la región de Tabasco, con descargas eléctricas y posibles caídas de granizos. Eso será para el día de mañana en la región del Golfo de México, para que también estén informados en esa región. En la península de Yucatán, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con lluvias puntuales hacia la tarde. Para los residentes de los Estados Unidos, tengan a mano sus paraguas. En las ciudades de Los Ángeles, en San Francisco para el próximo día, porque van a estar cayendo fuertes precipitaciones de agua en toda la costa oeste de los Estados Unidos en los próximos días, debido a todas las lluvias que arrastra este sistema de esta tormenta tropical Élida, que se ha convertido en huracán categoría 2, pero próximamente bajará de nuevo a tormenta. Debemos estar bien alerta a cómo se mantiene este sistema debido al volumen de variación que está teniendo en estos días, ya que puede cometer un giro hacia el este y ahí sí estaría tocando territorio estadounidense. Por lo tanto, deben estar bien precavidos y atentos a los pronósticos de las autoridades y llevarse de los avisos que emitan sus gobernantes.